La avenida más emblemática de México, de las más largas de la capital, y sin duda tiene una belleza única con todos esos monumentos a lo largo de ella. What's up, students? Bienvenidos una vez más, yo soy Josh, estudiante y fanático de la historia. Hoy les contaré, como dije en la introducción del video, la historia de la avenida más emblemática de la Ciudad de México, el imponente Paseo de la Reforma. En un principio puede ser, sí, una avenida bonita, pero solamente una avenida más. Pero créanme que esta avenida tiene una extensísima historia. Comencemos. Para empezar, nos tenemos que remontar hasta el año 1864. ¿En serio? Oh, sí. Justo cuando Maximiliano de Habsburgo había llegado al trono de México. Por lo que cuando Maximiliano y su esposa Carlota recién llegaron a este país, el primer problema con el que se toparon fue encontrar un lugar adecuado para que fuera su residencia real. Y el más óptimo que encontraron fue el imponente castillo de Chapultepec. Por lo que lo mandaron a remodelar según sus gustos y ahí se instalaron. Pero Maximiliano, como emperador, tenía su propia oficina y era el Palacio Nacional. Así que veamos esta imagen. Podemos ver que el palacio y el castillo estaban muy alejados y debido a que el transporte de la época eran carrozas operadas con animales, no era muy rápido y óptimo hacer este viaje y para nada seguro, evidentemente. Ahora veamos esta imagen. Este es todo lo que había de avenida y calles de la época, pero casualmente nada de esto conectaba directamente el Palacio Nacional con el castillo de Chapultepec, por lo que cuando se acababa un día de mucho trabajo y el emperador Maximiliano tenía que regresar del palacio a su residencia, que era el castillo, pues se le complicaba el asunto. El primer tramo que vemos que está bien pavimentado es el conocido Paseo de Bucareli. Este paseo incluso ya contaba con su propia glorieta y estatua, la glorieta del caballito y la estatua de Carlos IV. Pero más adelante todo se volvía prado y tierra, que incluso en épocas de lluvia se volvía fangoso, por lo que simplemente era complicado llegar de palacio al castillo, así de simple. De aquí nace la necesidad de que hubiera un camino que conectara directamente y de manera segura las dos edificaciones nombradas. Y esta idea se la dio Carlota a Maximiliano para finalmente concretarla. Entonces vemos nuevamente la imagen. Estos eran los planos del entonces y primeramente nombrado Paseo de la Emperatriz o Paseo del Emperador de igual forma. Maximiliano para este momento ya no solo quería construir este paseo para mejorar su movilidad, sino que además quería darle un toque elegante a la ciudad y con toques especiales al estilo europeo. Así que reunió un gran equipo maestro para que se planificara ya de forma oficial y se comenzara la construcción. Entre algunos personajes que estaban en este equipo eran Carl Gangolf, el arquitecto Ramón Rodríguez Arangoiti, los artistas de la Academia de San Carlos, Felipe Sojo, Miguel Noreña y Santiago Rebull. Y el ingeniero más importante, quien se encargaría del proyecto constructivo, el ingeniero de minas austriaco Luis Bolán Kümakl, aunque suena un poco prehispánico. Así se escribe su nombre. Y este último dice que se inspiró del Paseo de los Campos Elíseos de París. En un primer momento solo iba a haber una glorieta en todo el paseo, que marcaría aproximadamente la mitad de este, y actualmente lo conocemos como la Glorieta de la Palma. ¡Oh, la pobre Palma ya se nos fue! Y curiosamente, en toda la historia, en esa Glorieta de la Palma nunca se ha colocado como tal algún monumento. Por fin se comenzaron las obras de construcción, y a pesar de la impaciencia de Maximiliano por ver ya completado este proyecto, el primer tramo chiquito se tardó en completarse hasta 1866. Este tramo no conectaba prácticamente con nada todavía. Eso sí, estaba muy bien hecho y muy bien decorado. Prácticamente un simple capricho aristócrata. Y solo lo podía pisar exclusivamente la élite de corte imperial. Absolutamente nadie podía pasar aquí sin previa autorización del propio emperador. A pesar de que en todo momento se intentó construir de manera eficiente y rápida el paseo, a Maximiliano y a Carlota se les acabó el tiempo. Benito Juárez logra tomar el poder del país nuevamente y el emperador y su esposa no pudieron ver completada esta obra, que en un principio iba a ser muy personal para ellos. Bueno, pasó este triste momento para la pareja imperial, pero Juárez se puede volver a sentar en su tan ansiosa y jugosa silla presidencial, silla por la que había estado luchando contra los franceses y los conservadores. Y don Benito Juárez ya en la presidencia tenía asuntos más importantes que seguir con la construcción de ese paseo de ese emperador que le había quitado su silla presidencial, que solo era un capricho aristocrático. Sin embargo, se hizo dos cosas importantes relacionadas al paseo. En primer lugar, le cambió el nombre de El Paseo de
de la Emperatriz al Paseo Degollado en 1867. ¡Wow! ¡Qué importante! Y lo segundo fue que abolió el carácter privado que tenía este camino y quedó abierto para todo el público a partir del 17 de febrero de 1872. ¡Pum! Así es como hasta entonces estaba la obra. Digo, comparando con la imagen anterior, sí se ve un poco más de modernidad, ¿no creen? Muere el presidente Benito Juárez. Ay, no, qué desgracia. Y llega a la presidencia su sucesor Sebastián Lerdo de Tejada, y fue él quien le dio continuidad a este proyecto abandonado, el proyecto del Paseo Degollado, recordemos. En su administración se hizo más ancha la calzada central, se le fue dando forma a los andares laterales, se plantaron nuevas hileras de árboles y se trazaron las 4 primeras glorietas de 110 metros de diámetro cada una a partir de la glorieta de Carlos IV. Pero tal vez lo más importante que hizo Lerdo de Tejada fue darle el nombre al paseo como actualmente lo conocemos. Así es, él lo llamó el Paseo de la Reforma, gracias a la victoria que habían tenido los liberales contra los conservadores en la Guerra de Reforma unos años atrás. Así es como estaba quedando el paseo de, ahora sí, Reforma para ese momento, y voy a explicar el significado de cada número en este mapa. El 1, la intersección de Avenida Insurgentes con Paseo de la Reforma. El 2, son terrenos de la Hacienda de La Teja. El 3, correspondencia con la actual Avenida de Sullivan. 4, la glorieta central de Niza que no se alcanza a ver en el plano. 5, la actual Avenida Insurgentes. 6, ubicación original y actual de la glorieta de Cuauhtémoc. 7. Aquí se ubicó la posterior estación Colonia de ferrocarriles. 8. Calzada que se llamó Ramón Guzmán, hoy conocido como Insurgente Centro. 9. La glorieta de Cristóbal Colón, y la estatua de este se hizo en 1881. 10. Localización del edificio Colorado. 11. Iba a ser el terreno del proyecto de la penitenciaria. Después se iban a utilizar para el Palacio Legislativo. Actualmente es el Monumento a la Revolución. 12. Glorieta y Fuente de la Libertad, una de las más grandes de ese entonces, pero que después fue devorada por la ambición de los fraccionamientos de la zona. 13. Glorieta del Caballito. 14. Plaza de Toros del Paseo Nuevo. 15. Actualmente la Avenida Juárez. 16. Plaza de San Fernando. 17. Glorieta de la Fuente, actualmente la Plaza de Loreto. 18. La Colonia de los Arquitectos, actualmente la Colonia San Rafael. Y 19, la Avenida de la Ribera de San Cosme. A pesar de que Lerdo de Tejada reanudara la construcción del paseo y quisiera grandes cambios en este, que la verdad sí fue así, hemos de decir que el desarrollo más significativo fue hasta la administración de Porfirio Díaz, incluso desde su primer periodo presidencial. Lo primero que hizo Díaz fue finalmente inaugurar la primer gran glorieta junto con el monumento a Cristóbal Colón. Después abrió la glorieta de Cuauhtémoc en 1877, pero fue hasta 1887, o sea 10 años después, cuando se inauguró su estatua. Así es como iba el paseo en 1883. Todavía le faltaba mucha imagen de la que tiene hoy, pero bueno. En un principio Díaz quería colocar estatuas de deidades de la mitología griega a lo largo del paseo, pero fue gracias al periodista y académico de la lengua Francisco Sosa que le propuso a Díaz colocar estatuas de personajes que habían combatido en la Guerra de Reforma, algo que lo personal tiene más sentido. Y es así como Díaz en 1895 inaugura ahora sí un gran tramo oficialmente del Paseo de la Reforma con algunas estatuas ya colocadas, y el primer tramo que inauguró abarcaba de la glorieta de Carlos IV hasta la glorieta del monumento de Cuauhtémoc. También se colocaron unas estatuas conocidas como los Indios Verdes entre 1889 y 1891, pero durarían poco tiempo ahí y se trasladarían al inicio del Paseo de la Viga en 1901. Actualmente se encuentran cerca de la estación de la línea 3 con el mismo nombre, Indios Verdes, la terminal de hecho. Es así como estas estatuas de los Indios Verdes se veían al inicio protegiendo la entrada del Paseo de la Reforma. Además de todo esto, Díaz le dio prioridad al alumbrado público, y así es como se comenzó a ver con las luminarias ya colocadas, luminarias que estaban inspiradas de las que había en Berlín, Alemania. ¿Recuerdan al anteriormente mencionado Paseo de Bucareli? El pequeño paseo que se tomó como inicio para construir el Paseo de la Reforma, pues el uso de este paseo ya estaba quedando muy obsoleto, e incluso para 1910 ya había prácticamente desaparecido. Algo bastante interesante, ya que el Paseo de Bucareli en su momento tenía la misma importancia que hoy tiene el Paseo de Reforma, así de importante. Viendo esta imagen se puede observar cuando se comenzó a utilizar y a disfrutar este gran paseo que se estaba haciendo ya con tanto esfuerzo. Y así es como ya lucía el Paseo de la Reforma en 1910. Y les vuelvo a explicar qué significa cada punto en este mapa. 1. Glorieta vacía que hasta 1942 sería ocupada por la Diana Cazadora, pero después la cambiarían. 2. La glorieta donde estaba
a la fuente de Cutzamala, pero la reemplazarían por la Diana Cazadora en 1992. 3. Glorieta de la Columna de la Independencia, inaugurada en 1910, y es la glorieta más grande de todas. 4. Glorieta de la Palma. Que en paz descanse. 5. Glorieta de Cuauhtémoc, inaugurada en 1887. 6. Glorieta de Cristóbal Colón. 7. Glorieta del Caballito. Tenía la estatua de Carlos IV que permaneció ahí hasta 1977. 8. Glorieta de la Fuente de la Libertad del Paseo de Bucareli. 9. La fuente más pequeña del Paseo de Bucareli. 10. La avenida y el acueducto de Chapultepec. 11. La calzada de la Verónica, hoy conocido como Circuito Interior. 12. La estación colonial del Ferrocarril Nacional Mexicano. 13. La calle de Ramón Guzmán, hoy Insurgente Centro. 14. Obra en proceso del Palacio Legislativo, hoy Monumento de la Revolución. 15. Calle Patoni, hoy Avenida Juárez. 16. La Alameda Central. 17. Talleres y depósitos de tranvías de Indianilla. Y todas las líneas negras que se ven en el mapa son las rutas de los tranvías. Además de todo esto, se hacían muchas obras para ensanchar la avenida tan grande como la conocemos hoy actualmente, con un total de 100 metros de ancho. Llegó 1910, con todo listo para el gran centenario de la independencia de México, pero a Porfirio Díaz también le quedaba poco tiempo en el poder. Aún así, para este momento había dejado al Paseo de la Reforma más bello que nunca, y así lo aclamó el arquitecto Ignacio Ulloa del Río en su libro titulado El Paseo de la Reforma, crónica de una época. Y justo el 16 de septiembre de 1910 se inauguró la columna del Ángel de la Independencia. Pero bueno, estalla la Revolución Mexicana y Porfirio Díaz se va de México. Llega Francisco I. Madero a la presidencia junto con su vicepresidente Pino Suárez y son traicionados por Victoriano Huerta, quien impone su dictadura. Durante la Decena Trágica, ¿ven estas imponentes y hermosas casonas porfirianas? Bueno, pues estaban a lo largo del Paseo de la Reforma, que la hacían ver como una avenida europea muy próspera y rica, pero todas fueron destruidas durante la Decena Trágica. A pesar de esto, el Paseo de la Reforma como tal fue muy respetado durante toda la lucha de la Revolución y no sufrió ningún otro daño. De hecho, las colonias adyacentes al paseo, como son la Condesa, Juárez, Renacimiento, eran las más seguras durante la Revolución, pero claro, todos sabemos que son para gente rica. Pasa la Revolución e inminentemente comienza la llegada de los automóviles a la Ciudad de México, y pues se tenían que estrenar en el Paseo de la Reforma, como de que no. Y después de tanta guerra llega una estabilidad y crecimiento para México, y se comienzan a reconstruir y a modernizar todas estas colonias aristocráticas que pudieron haber tenido algún daño. En 1949 se sustituye el alumbrado que había por pues más moderno, y a partir de los años 40 ya había un crecimiento exponencial de la población y de los automóviles en circulación, por lo que se comenzaron a ampliar las calles y las avenidas. Así es como se inauguraron avenidas, por ejemplo, como la de 20 de noviembre, o también la ampliación que se hizo a San Juan de Letrán llamándola Niño Perdido, y evidentemente el Paseo de la Reforma también lo ampliaron, ahora hasta la colonia lujosa de las Lomas de Chapultepec, en ese momento llamada Chapultepec Heights. ¡Qué mamones! Y también la ampliaron hasta el enroque con la carretera de Toluca. Llega Fernando Casas Alemán y propone unas grandes ideas de remodelación al paseo. Entre una de sus grandes terribles ideas fue decorar el paseo con nopales y cactus. Esto evidentemente a nadie le gustó porque le quitaba la imagen aristocrática a la avenida, y como protesta y burla se le comenzó a llamar el Paseo de la Nopalera. Pero no fueron las únicas locuras que hizo el genio de Fernando Casas Alemán, sino que también redujo ciertos tramos del paseo para ampliar algunas calles laterales. Creó un camellón central de 2 metros de ancho. Se repavimentaron todas las calzadas centrales y laterales. Movieron la glorieta original del monumento a Cuauhtémoc ahora a la parte donde se intersectaba la avenida Insurgentes, pero tranquilos que después regresaría a su posición original. Y finalmente la distribución de electricidad pasó a ser subterránea. Así es como se veía el paseo ya en los años 50. Se siguieron demoliendo las casonas porfirianas para construir más edificios comerciales, y llegó el año de 1957, año en el que ocurrió un terremoto de tal magnitud que afectó a muchas edificaciones, y entre las afecciones tiró al Ángel de Bronce de la Independencia, y por este terremoto muchas edificaciones o se rehicieron y se reconstruyeron o se reforzaron. Entre los años 60 se hace otro plan de expansión a las avenidas, entre ellas evidentemente el Paseo de la Reforma, y sí se lograron llevar a cabo estos planes de expansión durante la época conocida como el Milagro Mexicano, ya que había los recursos y el dinero para hacerlas, sin pedir prestado a nadie y endeudarse. Y así es como estaba quedando el imponente Paseo de la Reforma en 1964, y a pesar de que ya para este año la cantidad de automóviles en circulación era exorbitante, gracias
gracias a estas remodelaciones y expansiones, había un muy buen flujo vehicular, toda la avenida llena de fuentes y jardines, con una buena iluminación y excepcionalmente segura. Todo esto prácticamente listo para los Juegos Olímpicos de México de 1968. Incluso como anécdota circulaban unos autobuses para primera y segunda clase, y gracias a esto, una mujer podía tomar un autobús a las 11 de la noche, encontrar asiento o que se lo cedieran y sentirse y viajar completamente segura. En los años 60 también se comenzó con la costumbre de colocar focos decorativos a lo largo de la avenida, ya sea durante épocas navideñas o épocas de la celebración de la independencia en el mes de septiembre. Y fue hasta apenas en los años de 1976 a 1982 que se terminaron de colocar todas las estatuas faltantes que se tenían planeadas en un principio desde el Porfiriato, dejando al paso de la Reforma como lo conocemos actualmente. Llegó el siglo XXI y para celebrar la llegada de este nuevo milenio se hizo un desfile en el que dicen que tiraron la casa por la ventana, y digo dicen porque en ese momento no había nacido yo todavía. En este desfile hubieron carros que representaron momentos emblemáticos de todo el siglo XX y muchas más cosas. Entre el 2003 y el 2004 se rehabilitó y modernizó esta avenida para acrecentar el esplendor y la belleza del Paseo de la Reforma. Entre los trabajos que hizo el gobierno del entonces Distrito Federal fueron colocar más árboles, los camellones centrales y laterales se embellecieron con diversas y nuevas plantas, como el malbón, sedum, arrayán, trueno, abelia, helecho, rosal y gazania, que evidentemente le dieron más color. Se instalaron banquetas de cantera rosa natural en la avenida Gandhi, además de rampas de acceso para las sillas con ruedas de personas discapacitadas. En estas nuevas banquetas se colocaron coladeras, se reubicaron y se colocaron nuevos semáforos peatonales y automovilísticos, se modernizó la iluminación, eliminando zonas en penumbras que restaban belleza al paseo. Se colocaron bahías de acceso para el ascenso y descenso de pasajeros de autobuses turísticos y escolares, y así evitar el congestionamiento vial. Nuevamente se movió la glorieta con el monumento a Cuauhtémoc a su posición original, posición en la que prevalece hasta estos días, y colocaron sin previo aviso esas pirámides en los pabellones centrales, con el pretexto de obligar a cruzar a los peatones hasta una glorieta con semáforos y no en plena avenida. Pero estas pirámides no fueron del agrado de todos. Llegó el 2010 y con este año la celebración del bicentenario de la independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, y claramente en el Paseo de la Reforma se tenía que hacer uno de los mayores desfiles en conmemoración a dichas fechas importantes. Este desfile se dividió en 9 segmentos, cada uno retratando la historia, música, oficios y costumbres de México. Y los segmentos fueron: el primero, Independencia, Miguel Hidalgo, el padre de la patria; segundo, Insurgencia y Revolución, con títeres gigantes emulando combatientes de diferentes épocas. Tercero, Suave Patria, aspectos de la vida cotidiana, juguetes típicos. 4. Prehispánico, las culturas de nuestro origen. Quinto, la colonia y el barroco, la historia de los 300 años del dominio español. Sexto, héroes y mitos, figuras reales y míticas de nuestra historia. Séptimo, la gran nación mexicana, las aportaciones de México hacia el mundo, cultura popular, oficios y ritmos musicales. Noveno, la celebración de Día de Muertos y la Catrina. Y así es como se dio una de las celebraciones más grandes que ha tenido México a lo largo de su historia, en su avenida más emblemática, el Paseo de la Reforma. Hemos llegado al final de este video. Cuando se me ocurrió la idea de hablar de la avenida más emblemática de México, nunca me imaginé que tuviera una historia tan extensa y rica, pero yo creo que estuvo bien. Considero que este es uno de los videos más completos que he hecho, en el sentido de que hablé desde los principios de la historia del Paseo de la Reforma hasta los eventos más actuales, o sea, abarqué toda la historia del Paseo de la Reforma. Y con esta imagen es como podemos concluir este video, comparando el inicio con la actualidad. Vaya todo lo explicado en este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, y si es así ya saben que me pueden apoyar dejando su like, suscribiéndose a este canal y activando la campanita para no perderse ningún video nuevo. Yo me despido por esta semana, nos vemos en una siguiente, en un próximo video. Bye. Y el más óptimo que encontrar... Uy, una lagartija.